Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Nánica. 3 y 6 minutos. De cuando en cuando surgen inventos extraños, inventores extraordinarios, personas que sin duda, por un motivo u otro, se enfrentan al sistema establecido. Muchas veces se ha hablado de soluciones mágicas que están ya patentadas, elementos que serían un beneficio para el género humano y que sin embargo grandes compañías, intereses ocultos, mantienen en el silencio, en el olvido, como si lo último que interesase a estas grandes compañías fuese el constante bienestar o la evolución del género humano. ¿Qué ocurre? ¿Es cierto esto? ¿Es fantasía? ¿Se exagera? ¿Motores misteriosos? ¿Hallazgos incomprensibles? Hay casos en España incluso, y uno de esos casos, quizá de los más flagrantes, yo quiero conocer, quiero aprender, lo trae, cómo no, Santi Camacho. Pues como te contaba al final de la hora anterior, ¿quién no ha oído en su casa aquello de el motor de agua? ¿Tú habías oído hablar? Es una historia que sobre todo, por alguna razón, a las personas mayores les encanta contar a las nuevas generaciones, y supongo que algunos jóvenes que la hayan oído pues lo habrán mirado a la persona que se las haya contado pues con cierto escepticismo, diciendo, bueno, las cosas del abuelo y su motor de agua. Pues sí, el motor de agua se inventó en España, y cuando digo el motor de agua estoy diciendo un motor que podía impulsar una motocicleta, un automóvil, que funcionaba con agua. El padre del invento fue un extremeño llamado Arturo Estévez Varela, perito industrial, había trabajado en fábricas y en puestos relacionados con la mecánica en general, pero su verdadera pasión era la de inventor. Y este hombre, que participó en varios congresos de inventores en los cuales ganaba medallas y diplomas por el mérito de sus trabajos, pues un buen día se descuelga con que ha inventado un motor que funciona con agua. El revuelo que se produce en la sociedad española es absolutamente enorme e indescriptible. Estamos hablando de principios de los años 70. La historia del motor de agua, para que te hagas una idea, se desarrolla entre el 70 y el 73, más o menos, 1970-1973. Carlos Largo nos ha preparado un pequeño tren de sonidos extraídos de los archivos de Televisión Española, del Nodo, que nos va a dar una idea bastante exacta de hasta qué punto aquello impactó en la sociedad española. A golpe de subidas de precio y de restricciones, el petróleo se ha ganado, como nunca, el nombre de oro negro. Por eso están hoy de moda todos los inventos. El inventor extremeño, señor Estévez Varela, ha demostrado una vez más que su motor de agua no es un bulo. Mi patente, la licencia para España, la cedo gratuitamente al Estado para beneficio de todos los españoles. Ha mezclado concretamente el agua con estas piedras que pueden ver ustedes aquí en la palma de mi mano. Y aquí está don Arturo Estévez circulando en su ciclomotor alimentado por el hidrógeno que produce su invento. Posiblemente Arturo Estévez llegó a los hogares de muchos españoles a través de la última voz que hemos escuchado, que era la del mítico Rafael Escamilla, el experto de Televisión Española en aquella época en temas del motor, que él mismo estuvo comprobando las bondades de el invento. Y es que, para hacernos una idea de las demostraciones que llevaba a cabo Estévez, por ejemplo, en una plaza de Sevilla, cogió un ciclomotor al cual le había adosado su invento, toma un botijo, bebe él del botijo, da de beber a un niño y vacía el botijo en el depósito. Acciona el pedal del ciclomotor una vez, dos veces, aquello emite unas tosecillas y de repente el ciclomotor se pone en marcha. Él se sube encima y se tira 2 horas dando vueltas a la misma plaza para demostrar que su invento era absolutamente eficaz. Para rematar, y en un golpe de efecto teatral, acerca su nariz al tubo de escape, aspira profundamente
y dice a la concurrencia: oxígeno. El invento tenía, por lo visto, el fundamento de descomponer el agua en sus elementos que lo componen, oxígeno e hidrógeno. Para ello utilizaba un ingrediente secreto que añadía a la mezcla. Y además parece ser que aprovechaba parte de la energía del motor, no solamente para impulsar el vehículo, sino a su vez para provocar una electrólisis que mediante energía eléctrica también ayudará a descomponer ese hidrógeno, que era lo que realmente se quemaba. El régimen, en aquel momento todavía estamos en época del general Franco, se interesa por el tema, sobre todo porque, como ya hemos oído en esa voz del nodo, Varela da la patente al Estado español para el disfrute de toda la ciudadanía, renuncia a sus derechos de inventor. Franco decide que el Colegio de Ingenieros dé un informe técnico sobre el tema. Y parece ser que el informe técnico es negativo. Entonces, a la vista de este dictamen desfavorable, es orden directa del caudillo que no se vuelva a hacer el asunto porque, palabras textuales, ya se ha hecho bastante el ridículo. Claro, el invento y el dictamen fueron desfavorables porque aquello parece ser que atentaba contra las leyes de la termodinámica. Se decía y se especuló con que el famoso ingrediente secreto podía ser boro. El problema del boro es que es un elemento extremadamente caro de conseguir y de extraer, con lo cual digamos que valdría más el collar que el perro, es decir, efectivamente el motor funcionaría con agua, pero no sería rentable. El problema era lo que decía y repetía una y otra vez Varela en todas sus intervenciones, que el coste de ese combustible apenas llegaría al equivalente a 10 pesetas por litro, lo cual no concuerda con que el famoso ingrediente secreto fuera simplemente boro. En cualquier caso, estamos hablando de esto porque a día de hoy no te creas que ese dictamen del Colegio de Ingenieros es aceptado por la comunidad científica actual. Y si no, escuchemos a una investigadora del CSIC, Loreto Daza Bertrán, que nos habla sobre este personaje. En definitiva, lo que hacía era, con agua, a partir del agua, mediante un proceso químico, producir hidrógeno, y ese era el hidrógeno que alimentaba el motor, ¿no? Entonces, pues me parece un visionario, ¿no? Quien tenga hidrógeno mañana será el que domine el mundo. Entonces, por eso hay que estar preparados, precisamente, para ese momento en el que ya entre la tecnología y ya empiece a ser de uso común, para que tengamos nosotros el recurso disponible. Pues ya lo hemos oído, un visionario y un adelantado a su tiempo, pero hasta el punto de que sabemos a través del diario extremeño Hoy, en su edición del pasado 16 de octubre, que investigadores de la Universidad de Minnesota y del Instituto de Ciencia Weizmann de Israel se han interesado y han visitado España por el invento de Varela porque le ven posibilidades, es decir, que digamos que ese dictamen original podía ser mucho de cerrazón científica y que ahora este precursor español esté siendo visto de otra forma. ¿Qué hay de cierto en que si Franco recibió o no presiones para retirar de la circulación el invento? La verdad es que nadie lo sabe. Mucho se ha especulado, y esa es la versión popular y la leyenda urbana, de que aquello fue retirado deprisa y corriendo porque a la todopoderosa industria del petróleo en aquel momento no le interesaba que hubiera una energía limpia, barata y sobre todo absolutamente sustitutoria de su gran negocio. Y lo cierto es que, por curioso que parezca, efectivamente el acto de sepultura de aquel invento vino de las más altas instancias del Estado. Con lo cual, para siempre tendremos ese enigma. Pero desde luego que aquel ciclomotor andaba simplemente con agua de la que había bebido un niño,
Eso está grabado, filmado y demostrado. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Nos hacemos una pregunta, 3 y 17 minutos, una pregunta casi todos los veranos, y pocas veces satisfacemos esta casi necesidad, por lo menos petición de nuestra audiencia. Siempre que se acerca el tiempo de vacaciones, o que estamos próximos, se empiezan a hacer planes. Y uno de los planes, y yo creo que muy saludable, beneficioso para el espíritu, para la mente, para aprender más, para saber más, para crecer un poco, es eso de la lectura. Todavía somos muchos locos los que nos perdemos entre bibliotecas, compramos libros, disfrutamos de la sabiduría de otros para absorberla. Y casi como sorpresa les he dicho a Javier, a Carmen y a Santi que nos recomienden, yo intentaré también aportar algo, una serie de libros, un pack importante de libros ahora accesibles para pasar un buen verano, un verano de investigación y misterio. Esta era la mítica sintonía que acompañaba al hombre de los libros. El hombre de los libros siempre ha sido en este equipo Javier Sierra. Él ha hecho una gira grandísima por toda España y toda América y nos ha ido contando sensaciones. Él ha ido con su libro El Ángel Perdido, pero también se ha fijado en qué se publica, qué se deja de publicar, qué temas estarán de moda. Una cosa del misterio bien misteriosa es que hay temas que suben como la espuma, que de pronto se encuentran con una profundísima cima, que se olvidan, otros que mantienen el ritmo. ¿Qué nos vendrá para este verano y este próximo 2012 quizá? ¿Qué temas parece que bullen, que captan el interés? ¿Y hay libros sobre ellos? No es fácil, Javier. Vamos a llenar la mochila de nuestros amigos con un puñado de títulos. Vamos a hacer que pasen un verano mejor, o vamos a darles una serie de pistas sobre temas que están ahí. Es la recomendación veraniega de Milenio 3. ¿Por dónde empezamos, Javi? Y nos vamos incorporando, Santi y Carmen, con vuestras materias. Javier. Pues mira, mi recomendación es doble. Por un lado es una recomendación informativa. Es muy cierto lo que dices de que el 2012 está trayendo muchos títulos a las librerías conectados directa o indirectamente con ese miedo al fin del mundo, que es, bueno, y no te exagero, es la vez número 183 que se predice el fin del mundo desde la caída del Imperio Romano. Bueno, 183 profecías sobre el fin del mundo. Desde la caída del Imperio Romano, 182 fallidas. La 183 es la que nos viene ahora de 2012. Bueno, pues con ese caldo de cultivo han resurgido viejos conocidos que llegan a las librerías en estas fechas. Uno de ellos es Michael Drosnin, con la tercera parte del Código Secreto de la Biblia, que acaba de traducir tercera parte, Editorial Planeta, y donde abunda un poco en lo que cree que es el mensaje final de la Biblia, conectado con el 2012 y con las profecías apocalípticas en ese sentido. Es un poco, estos libros que también surgen, que es otra fenomenología muy española, no sé si mundial, Javier, de aprovechar tirón de momento puntual o de otros misterios. En España tenemos un Michael Drosnin. Sí, lo hay, efectivamente, que es David Zurdo, que él publicó en su momento Código B, donde también hacía una serie de pronósticos que, desde luego, el acierto no fue inmediato, pero bueno. Ahí están. Sí. Trevor Gordon también. Sí. Entonces. En torno a eso hay otro viejo conocido que regresa a la escena de los libros, que es Eric von Daniken, que también se apunta de alguna manera al asunto del 2012 y de las profecías mayas, con un libro que se titula La llegada de los dioses. Para él el 2012 no marca el fin del mundo, pero sí puede marcar el inicio de la aproximación de los dioses de los que él ha hablado y que para este autor suizo no son sino extraterrestres. O sea que viejos maestros, veteranos amigos del misterio, están reverdeciendo laureles, aprovechando la coyuntura del 2012, sí, adecuando los temas a esta franja concreta. Sí, esa es la nota novedosa de lo que está llegando a las librerías, pero hay un libro que sí que recomiendo, lo recomiendo muy vivamente. Es un libro no fácil de leer, cuidado,
Yo lo tendría siempre en la sección de libros de consulta, porque de hecho lo he consultado en inglés durante muchos años. Es un libro que se titulaba originalmente The Secret Teachings of All Ages, las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Con ese título es como se ha traducido al español. Es una obra de 1928 de Manly Palmer Hall, un masón de grado 33, un tipo que fue muy influyente sobre todo en el mundo del cine en los años 40, 50 y 60 en los Estados Unidos, que murió en extrañas circunstancias y que hizo una obra monumental donde se habla de religión, de ocultismo, del origen de muchas creencias. Es un compendio fabuloso, un volumen, en fin, bien apretado de información, pero que para los que le interesa profundizar en la trastienda de los símbolos que hoy en día nos rodean, es una buena consulta. Más recomendaciones. Quizá rescatar un libro que a mí me ha impactado en esta temporada, porque me ha hecho adentrarme en ese misterio cotidiano al que pocas veces le prestamos atención, que es el mundo de los sueños, y que se titula El mundo bajo los párpados. Bueno, es uno de los libros de Jacobo Siruela que más me ha impresionado de los últimos tiempos, tengo que decirlo. Yo creo que ese libro es uno de esos que podríamos llevarnos perfectamente este verano a cualquier lugar. A ver si podemos hablar un día con Jacobo Siruela, que vive un poco como aislado también. Está bien, ¿no? Un poco anacoreta, y se le estaría muy bien, porque hay escenas de ese libro. Él dice una cosa muy interesante. Se ha hecho el libro siempre eterno, o la historia de lo diurno, nunca de lo que está bajo los párpados, bajo el sueño, y intenta hacer una historia de los sueños. Él la hace además muy bien, analizando la influencia que tenían los sueños conscientemente en el mundo antiguo. Es decir, la gente en el mundo antiguo estaba predispuesta a dejarse guiar por la simbología o por los mensajes de lo onírico, pero también la influencia no consciente que ejerce todavía hoy en nuestros días, especialmente en personas que tienen que unir piezas muy dispares, por ejemplo, intelectuales, científicos incluso. Hace una descripción, por ejemplo, de cómo Mendeleev descubre la tabla periódica o ordena los elementos de la tabla periódica después de un sueño, que es verdaderamente interesante y que forman parte de esa historia subterránea de la civilización, nunca suficientemente ponderada ni puesta de relieve, pero que él en El mundo bajo los párpados subraya muy bien. Es muy curioso lo de editoriales pequeñas como Atalanta, por ejemplo, es el caso, que han producido auténticas joyas. Yo me estaba acordando, también hablando de sueños, de En los oscuros lugares del saber, de Peter Kingsley, curiosísimo personaje, que hablaba de los iatromanti o de los curanderos del sueño de la antigua Grecia, de la Grecia más remota, y de sus tradiciones que incluso llegan a España, y de cómo el sueño era no una parte desligada de la vida, sino algo importante que nosotros hemos olvidado, como tantas y tantas y tantas cosas. Se han olvidado y forman parte de una memoria ancestral. Él decía algo así como que esta historia, la de En los oscuros lugares del saber, era mucho más importante incluso que cualquier fantasía, aunque ya parecía fantasía, porque a eso lo habían relegado, digamos, los racionalistas y los materialistas, a un lugar oculto, imposible, ignoto. Pero es una buena recomendación. Vamos salteando con más recomendaciones, Santi. Pues mira, de los mejores libros en español y escrito por españoles que he leído esta temporada, uno no muy conocido, pero que de verdad, si se puede encontrar, es muy recomendable. Se titula De cómo la CIA eliminó a Carrero Blanco y nos metió en Irak, de Ana Grau. El libro es, aparte de una lectura tremendamente amena, es posiblemente el libro mejor investigado y mejor documentado, no te voy a decir que he visto en mi vida, pero que he visto en muchísimo tiempo. Cada documento, Ana Grau no se limita a poner citas a pie de página de dónde he sacado esto. No, el trabajo es tan exhaustivo que cada documento que menciona aparece en su versión facsímil, en pequeños apéndices a cada capítulo, y puede ser leído. Casi todos son documentos que proceden del Acta de Libertad de Información norteamericana y que hablan de cosas tan curiosas como, no vamos a hacer polémica, pero por ejemplo, de las relaciones del PNV con la CIA,
cosa de la que, por ejemplo, se sabía hasta ese momento relativamente poco, de cómo la embajada norteamericana se ocupó activamente de ver todas las implicaciones del atentado contra Carrero Blanco, y de ahí hasta nuestros días prácticamente de todo lo que ha sucedido en la historia española. Incluso en esos cables diplomáticos, en esos informes de la CIA desclasificados, etcétera, etcétera, conversaciones privadas de altísimas autoridades españolas con embajadores, agentes de la CIA sin saber que eran tales agentes, etcétera, etcétera, que también aparecen transcritas al detalle. Yo creo que para saber la historia de España desde la transición hasta nuestros días y el papel que ha tenido la Central de Inteligencia Norteamericana en él, es un documento absolutamente imprescindible. No nos olvidamos de algunos clásicos que, aunque tengan su grosor, y claro, también pasa eso, ¿no? Es difícil llevar algunos libros en la mochila o a la playa en ciertos momentos. Ahora, los modernos artilugios, en el fondo, con el sol, es que ninguno se lee bien. Nada supera al viejo y entrañable libro. Me acuerdo de una recomendación que a mí me dio Javier Sierra, Danza Macabra, Stephen King, otro de los grandes clásicos que nos puede permitir incluso entender hasta cómo se hace este programa. Es increíble, se entienden muchísimas cosas con esa especie de viaje, escrito hace 30 años, pero ahora editado por Valdemar, si no me equivoco. Así es. Con una estampa de Goya, el entierro de la sardina de Goya en la portada, y es una especie de estudio sobre el miedo, la divulgación, la escritura, impresionante. Aprovecho, hablando del amigo Stephen, para recomendar otro libro que es difícil, no se encuentra fácil, un libro de tapas blancas, editado por Plaza y Janés, se llama Mientras escribo, y yo creo que es un canto a la creatividad literaria, y también a la risa, porque cuenta sus anécdotas y yo me he muerto de risa con ese libro. Es que Stephen tiene esa mezcla tragicómica en ocasiones, pero sobre todo, lo más importante de ese libro, yo creo que la esencia de ese libro es la fe, el entusiasmo, las ganas de alguien que quería hacer su sueño y que lo consiguió como no podía ser de otra forma, y quería escribir y escribió. ¿Cuántas personas ahora mismo quieren escribir? No lo tienen fácil. El mundo editorial también está viviendo su crisis. No es nada fácil vender ejemplares. Lo de Javier es muy excepcional. Es decir, es muy difícil hoy en día. Y hay muchos escritores, escritoras que quieren plasmar sus trabajos. Bueno, pues, de verdad, es un libro inspirador. Pero hay más recomendaciones. Porque también, por cierto, hay novelas pues para pasar un mejor rato, esas novelas que mucha gente las vemos enganchadas a ellas durante todo un verano, y también tenemos que saber algo de cómo pitan algunos temas, qué se viene abajo, qué parece que va creciendo. Pues mira, yo me estoy leyendo una que me está gustando bastante, La mujer de las 9 lunas, porque además va de una mística a la que yo he seguido la pista de cerca, Hildegarda de Bingen, una mística del siglo XII que además era tomada por bruja, era herbolera, era música, hacía unos miniados que acompañaba a los escritos que realizaba tremendos, la primera feminista de la historia, la primera que crea un convento de mujeres, y esto es una novela pues bastante trepidante, basándose en lo que era toda esta mujer. Carmen Torrerripa, que es la periodista que lo escribe, pues se ha inventado un personaje que es un sacerdote al que alguien del archivo secreto vaticano llama para investigar a esta mujer, que también era vidente y profeta, y parece que alguna de esas profecías se va a cumplir dentro de poco. Una historia que la verdad es que a mí me tiene enganchada. ¿Más novelas, Javier? Pues novelas de las últimas... Se publica una cantidad impresionante, eso es a mí lo que me extraña también. Sí, se publican muchas, desde luego, pero mira, hay una que, además el tema lo tocasteis, lo reconstruisteis en Cuarto Milenio, que es la historia, la peripecia del padre Ubach, que está inspirada en El arqueólogo de Martí Gironell, que es una novela sobre este hombre que recorrió el mundo, el Mediterráneo especialmente, en busca de pruebas de lo que decía la Biblia, y que nos ha dejado un legado imperecedero para los siglos futuros, que es ese museo de arqueología bíblica que se encuentra dentro del monasterio de Montserrat. Solo por eso creo que merece la pena también echarle un vistazo. Pues fíjate que más vale tarde que nunca. Esta es una lectura que he hecho hace muy poco y con retraso, te lo comentaba hace un rato, pero en los últimos meses me he leído en bloque, una detrás de otra, absolutamente todas las novelas
de El capitán a la triste de Arturo Pérez Reverte. Y ha sido una experiencia literaria conmovedora. Porque la experiencia literaria tomada con conciencia es una experiencia transformadora. Siempre. Sí. Mira, de entrada, leyendo las novelas del capitán a la triste, he comprendido que le hicieran académico de la lengua, eso de entrada. Y aparte de eso, los valores que se transmiten, la historia, que obviamente es una novela con una documentación histórica tan absolutamente rigurosa que te lleva a las calles del Madrid o del Flandes o a las galeras del Mediterráneo de aquella época. Y sobre todo el sentido de una vida y de un mundo que eran muy distintos a los que vivimos ahora, en el que las personas asumían la vida, el deber, la muerte, las grandes preguntas de la vida de una forma absolutamente cotidiana y profunda a la vez. Fíjate que una de las frases que dice uno de los personajes se me ha quedado grabada y decía: cada hombre lleva su muerte en la mochila, le acompaña constantemente. Por eso yo sé que voy a morir y no tengo miedo a acudir al combate. Pues ese tipo de épica realmente me ha llamado mucho la atención y la he disfrutado muchísimo en esa serie de novelas. Una recomendación más para que la, digamos, cartera de temas no quede desierta. Ha habido un libro muy interesante, publicado hace unos meses, pero perfectamente reconocible en cualquier librería, me imagino. Paul Davies hablaba de un silencio inquietante. Yo tengo que decir que no lo he leído entero, que voy más o menos por la mitad, y el inicio de ese libro, esos divulgadores científicos, pero que les lleva el auténtico arrebato, la pasión, cómo cuentan las cosas. A veces uno siente auténtica envidia. Yo creo que a veces leer es un ejercicio, si se hace con profundidad, con entusiasmo, con sensibilidad, que te hace admirar a otros porque hacen cosas que yo creo que tú no eres capaz o que te gustaría hacer, pero lo absorbes, ese conocimiento. Paul Davies, uno de los grandes pioneros, vamos a decirlo así, en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, se pregunta en torno a si no estamos buscando mal, si el concepto incluso de lo extraterrestre es tan elevado o tan distinto, que como siempre nosotros los seres humanos, tan engreídos, tan sabios, hemos creído y hemos cosificado todo a nuestra imagen y semejanza, y creemos que por lanzar una serie de señales o poner una serie de micrófonos o antenas, los extraterrestres o inteligencias van a adecuarse a eso. Él habla de ese silencio inquietante que de momento se ha recogido por parte del SETI. Es un libro de verdad recomendable. Y en la línea de libros de divulgación científica que son recomendables también y que además enlazan mucho con el espíritu del programa de esta noche, yo creo que hay que recomendar el último de James Lovelock, el padre de Gaia, de la teoría Gaia, de que la Tierra es un ser vivo, que se titula La Tierra se agota. Las previsiones de Lovelock en ese libro son, en fin, bastante funestas. Él piensa que vamos a superar los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera que van a preceder al verdadero cambio climático en el 2050. Estamos ahora mismo en un nivel de dióxido de carbono de 350 partes por millón en la atmósfera. Cuando lleguemos a los 500 el cambio se habrá consumado y no hay vuelta atrás, y aquí va a haber una auténtica mutación de especies como quizá las ha habido ya en el pasado remoto de este planeta, y Lovelock lo advierte. Un libro yo que me leí, que era muy fuerte, pero... Vamos echando ya, vamos casi cerrando, nuestro... Pero contaba una historia que además está de plena actualidad y sigue estando porque las investigaciones están abiertas con pruebas de ADN por en medio. Vidas robadas. ¿Os acordáis de esos niños robados en los hospitales? Que ahora parece que alguna de esas historias está dando sus resultados. Parece que esas pruebas de ADN están siendo buenas y se están juntando familiares, se están juntando madres con hijas, con hijos que habían sido robados hace 40, 50 años. Historias muy fuertes que Enrique tenía que novelarlas, el autor, algunas de ellas, porque podrían tener problemas legales, pero que marcan profundamente y te cuentan una parte de la historia de España que estaba totalmente olvidada, perdida, e incluso la habían intentado tapar.
pues yo creo que son recomendaciones. Llevamos ya nuestra saca bien llena, diferentes perspectivas, algunos viejos clásicos que se han medio reeditado, que se pueden encontrar. Lo que está claro es que hay temas que parece que no renacen. Javier, no sé qué te has detectado en tu viaje por Estados Unidos, por diferentes países americanos. Por ejemplo, el asunto de los ovnis, que parece que iba a tener un renacimiento, no acaba de cuajar. Asuntos de la conspiración creo que tienen bastante fuerza. Evidentemente, Fin del Mundo va a ser un reclamo, que luego pasa lo que pasa. O sea, ¿quién quiere hoy, por ejemplo, un libro del tema del Código Da Vinci? Nadie. Se saturó tanto. ¿Quién quiere un libro de templarios? Nadie. De Egipto, pues hay ahí. Es decir, hubo épocas que saturaron tanto el mercado, porque por desgracia, hace poco alguien me comentaba, dentro del mundo editorial, que es muy parecido en ocasiones al mundo televisivo, si esto ha funcionado, pues todos con esto. Condicionan hasta el autor de bestsellers en ocasiones, vamos a llamar bestseller a esa literatura masiva, que yo creo que tiene el mismo mérito de cualquier literatura, pero que vende mucho más, y por lo tanto los organigramas de marketing están perfectamente diseñados, se juegan mucho dinero, pero claro, ya modifican incluso los trabajos que llegan, porque dan unas coordenadas. Es decir, como si por acertar una vez el público quisiera siempre lo mismo, cuando los libros lo que nos demuestran siempre es que hay milagros que descabalan cualquier perspectiva. Los libros boca a oreja son los que triunfan, los que se recomiendan de persona a persona, los que de verdad nos han gustado y decimos, oye, esto está bien. Da igual en ocasiones la publicidad y demás. Por eso a veces nos encontramos en diferentes periodos de tiempo unos libros abusando de los temas y muy parecidos, misma coordenada, misma historia contada una y mil veces. Bueno, ¿cuántos habían salido del 15M en la Feria del Libro? Ya habían pasado 15 días, 10 días, y había un montón. A mí eso me impresionó, de verdad. ¿Qué investigación se ha hecho? ¿Cómo se ha escrito? Es que en 10 días no y se puede con otros escribir. Fenómenos así. En realidad sí, pero el más cercano ha sido ese, que claro, nos ha impresionado. En realidad es que se le ha perdido un poco el respeto a lo que significa un libro, ¿no? Y confundimos a veces la actualidad y la necesidad de hacer un reportaje que es, en fin, perfectamente comprensible que esté en todos los medios, con un libro que es un análisis o que debería contener algo, en fin, que perdurara en el tiempo. Esa es la gran contradicción del mundo del libro en nuestros días. Pero es muy cierto lo que dice Siker, de que hay una serie de temas que les cuesta todavía hoy despegar. Mira, en Estados Unidos un autor que fue número 1 durante semanas con un libro sobre ovnis en las listas de los más vendidos, que fue Whitley Strieber, un novelista que con aquel libro de Comunión, de las abducciones, en fin, cambió la historia en 1987 de la comprensión pública de este fenómeno, sigue publicando libros. Acaba de publicar otra nueva entrega de las experiencias con los grises, como él los llama, y sin embargo ahora sus editores son editores minoritarios. Son sellos... se ha convertido en literatura marginal. Exacto, son sellos de muy escasa distribución, que tienes que comprar online porque si no es imposible encontrarlo en unos grandes almacenes o en una cadena de librerías importante. Y los únicos libros conectados con el tema ovni, pero que no son de ovnis, que son un poco de la historia secreta militar de los Estados Unidos, son como aquel que hablábamos hace unas semanas al hablar del Área 51, el de Annie Jacobsen, que cuenta la historia de la base militar más secreta de la historia de ese país, donde se habla mucho de ovnis, evidentemente, porque los ovnis han sido la gran cobertura del trabajo en esas instalaciones militares, pero no es un libro de ovnis. Es muy curioso, Javier, Santi, Carmen, que el misterio histórico estuvo muy en boga. Bueno, novela histórica siempre ha estado en boga, siempre. La inmensa mayoría de las novelas son históricas. Pero el tema de misterio e historia esotérica parece que también se ha resentido un poco porque hubo cientos de títulos al mismo tiempo. Yo no sé si en el tema del ensayo, con conspiración, estamos rayando casi el mismo nivel. No tanto, pero ha habido tanto interés por las conspiraciones que se ha abusado también. La verdad es que sí, afortunadamente nunca, la conspiración en sí misma tampoco ha sido nunca un éxito mayoritario, no hay grandes bestsellers de conspiración, eso los conspiranoicos siempre hemos estado... Hombre, Thierry Meyssan vendió muchísimo. Sí, la verdad es que sí, pero vamos. Sí, pero mira, los últimos de Wikileaks no han vendido nada. Fue una cosa muy puntual porque Thierry Meyssan, ten en cuenta que publica prácticamente en pleno 2001 todavía, o sea, estamos en el grandísimo shock del 11S, o sea, lo teníamos muy reciente.
Pero lo que sí que, además, digamos que el punto del público conspiranoico se ha centrado también mucho en autores como Naomi Klein, que digamos dan un enfoque alternativo de la actualidad o de la sociedad. También hay libros muy recomendables que están publicados por editoriales muy pequeñas. Yo recuerdo uno que se titulaba, si no recuerdo mal, sí, La crisis que viene, algunas notas para afrontar esta década. Es un libro finito, pues tenía 100 y pocas páginas, pero el análisis que hace, es un libro de varios autores, son todos expertos, economistas, el análisis que hace de la década que se nos viene encima y de los cambios tremendos que va a haber por la propia dinámica económica, que probablemente, como ellos dicen, son las malas noticias que ningún político se va a atrever a darte. Yo lo recomiendo no porque sea ni una lectura ligera ni una lectura agradable, pero desde luego tener un mapa de lo que te puedes encontrar dentro de 3, de 4, de 10 años, sobre todo teniendo en cuenta las cosas que se anuncian, yo le echaría un vistacito a este libro. Recomendaciones de todo tipo, amplísimos temas para que, si queréis, si deseáis pasar un verano también con misterios, con información, pues tengáis el disfrute de los libros, del papel. Por cierto que también algunos en Carni. Vamos a comentarlo, pero vale. No olvidemos, sobre todo, y esto es muy importante, yo hice un comentario en la televisión en alguna ocasión, yo he recibido mucha respuesta de pequeños editores y libreros. Yo hice un comentario porque, al margen de las grandes compañías y grandes títulos, existe todavía en España, por fortuna, el autor que casi tiene que pagar por hacer su libro, las pequeñísimas tiradas, los investigadores y cronistas provinciales que sacan cosas maravillosas en ocasiones, que sondean misterios. Yo, el último que me he comprado fue en la provincia de Cuenca, un autor que habla de los pozos Airón. Claro, evidentemente no es un tema. Unos pozos llenos de mitos en España, los pozos Airón, sobre todo en Castilla, asociados a dioses íberos y a todo tipo de fenómenos. Una investigación arqueológica, antropológica impresionante. Sí, claro, eso nos interesa a 3. En casi todas las provincias hay ya pequeños libritos que te cuentan fábulas, misterios de esas provincias y que son muy interesantes. Y además, si no quieres estar todo el día en la montaña o tirado en la playa, puedes recorrer algunos de esos lugares. Es que eso es interesante, porque ha habido un reverdecer de las guías que hablan no de lo clásico, sino guías heterodoxas, un poco siguiendo la línea de Carlos Pascual o de Juan García Tienza. Se empiezan a detectar movimientos en pequeñas librerías editoriales españolas de libros y personas que están interesados en contarnos la antropología, la fábula, el misterio, el terror en ocasiones, todo lo que no se cuenta habitualmente, y eso me parece maravilloso. Hacía mucho tiempo que no pasaba. Déjame contarte que yo he estado esta semana en Almería y allí hice una presentación en la librería más importante de la provincia, que es la librería Sintagma, y me decían que el libro más leído desde que se fundó, más comprado, en la librería Sintagma, el de Alberto Cerezuela, sobre los misterios de Almería, ¿no? Y me alegro un montón porque eso, Javier, ni tú ni yo, cuando empezábamos en esto, lo soñábamos. Así es. Las guías de Atienza o la de Carlos Pascual eran un recuerdo imposible. Volver a hacer un libro que te cuente en la España mágica, eso es imposible. Y se está consiguiendo poco a poco. Así que ánimo a los editores, ánimo a los libreros que son auténticos héroes, y ánimo a los escritores que quieren contar cosas que quizá no son masivas, pero alguien tiene que contarlas para que podamos acudir a ellas y saber más. Y hay recomendaciones por parte de los oyentes, y esto es importante. Estas son las nuestras, unas pocas nada más, claro. Ahora las vuestras. Antes escuchamos a Carlos Largo, nuestro compañero, porque, como siempre, tenemos que recordar, tenemos que echar las manillas del reloj atrás. Pasó tal noche como esta. ...19 de junio de 1767... Jean Chastel mata a la bestia de Gévaudan, un extraño ser que atemorizaba a la región francesa de la Auvernia. En algunos casos, las víctimas aparecían brutalmente decapitadas o partidas por la mitad, mostrando la fuerza y violencia salvaje de las potentes mandíbulas de un enigmático agresor, a quienes algunos identificaron como un lobo de dimensiones descomunales.
19 de junio de 1972. En pleno auge ufológico, 2 hombres son arrollados por un tren en Tarrasa. Se habían suicidado junto a una nota que decía: "Los extraterrestres nos llaman". Ahora lo veo todo mucho más claro. No hay salvación. No merecemos ni un rayo de sol, ni una brizna de hierba. No merecemos este mundo. Solo nos salvaremos unos pocos. Solo los elegidos. Será un viaje muy difícil. 19 de junio de 1987. Tiene lugar el atentado terrorista del centro comercial Hipercor en Barcelona. Fallecieron 21 personas. El atentado salvaje de la banda terrorista ETA en Barcelona ha tenido como objetivo directo la población civil. En el momento del atentado, el centro comercial estaba abierto al público. La muerte y el pánico se adueñaron de un grupo de ciudadanos que hacían compras familiares. 19 de junio de 1999. Tras una sesión de Ouija con presencia de escolares, se producen extraños fenómenos en una casa de Chirivella, en Valencia. La policía local dio constancia de todo lo ocurrido. Lo que parece absolutamente certero es que en ciertos grupos sociales, por ejemplo en personas adolescentes, provoca una serie de terremotos internos que a veces pueden casi llegar a la histeria colectiva, a la agresión, a la posesión, dicen algunos. 19 de junio de 2006, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio dedicaba una de sus emisiones más cortas en su historia a una escultura insólita, el ángel caído. Se dice que es la única escultura, la única estatua dedicada al diablo en el mundo. Y no es verdad, porque que yo sepa hay otra dedicada al diablo en Tantapí, en una localidad de Ecuador, hecha no hace demasiados años, y esa sí que es mucho más pavorosa, ¿no? Y después porque es una estatua que está dedicada al ángel caído, no al diablo. Y vamos ya con los últimos mensajes, algunos de ellos que nos recomendabais libros. Como por ejemplo en Carni, La Biblioteca de los Muertos, lo acabo de leer, muy bueno. ¿Lo conocéis? Novela, sí. Además, el autor acaba de sacar otro libro donde se plantea qué pasaría si en una biblioteca estuviera contenido un ejemplar de una obra que tuviera la fecha del fin del mundo impresa dentro. Alberto desde Bilbao, me han llegado las 9 revelaciones. ¿Sabéis algo de él? De James Redfield. Gracias por todo, chicos, un abrazo milenario. Pero va por la 12ª, por lo menos ya, ¿no? Sí, justo acaba de publicarse la 12ª revelación. Fue un libro clásico hace algo más de una década. Es una mezcla entre libro de viaje, New Age, casi con condimentos del Secreto y de otros. La verdad es que fue un libro muy importante en su tiempo. Por cierto, que El Secreto, que es uno de esos libros que yo creo que da mucho optimismo, siempre recomendable, pero no hubo continuación por parte de Rhonda Byrne, pero no ha sido lo mismo, no creo. Bueno, no ha sido lo mismo porque se esperaba que el libro tuviera una velocidad de venta muy rápida, pero yo creo que hay que darle ese margen. El libro está vendiendo muy bien, tanto en Estados Unidos como en España, y tanto El Secreto como El Poder, que es la continuación del Secreto, los dos están en las listas de los libros más vendidos. El problema es que los editores, los primeros, es normal, quieren que todo se produzca a la máxima velocidad. Es como la televisión, y si es más y el doble y al día siguiente, mejor. Claro, y eso no funciona así. Los libros no tienen fecha de caducidad, como le ha pasado a Santiago, que se ha leído ahora las novelas del Capitán Alatriste. No tienen fecha de caducidad, son eternos, y el libro encuentra a su lector en el momento adecuado. Ana ya nos dice que gracias por la sugerencia de los libros y que a ella le gustaría sugerir uno de Stephen King, El retrato de Rose Mailer. Ese yo no lo he leído. Personalmente tampoco. Pues ala, ya sabéis, en verano. Santi, Alberto desde Bilbao, que te pregunta que cómo se titulaba el último que ha dicho Santi, el de los años que viene ahora.
La crisis que viene, 2 puntos, algunas notas para afrontar esta década. Para estar contentos, ese libro, ¿no? Editorial Traficantes de Sueño, libro pequeño, editorial pequeña, pero contenido contundente. Enrique López Delgado decía que uno de los libros que más trabajo le costó conseguir fue El Paraíso Maldito. Hombre, normal. En su primera edición de Corona Borealis, que se siente afortunado por tenerlo. Eso es una joya, pero no por el contenido, ¿no? Sino porque yo creo que se hicieron muy pocos. Y es uno de esos libros de la España mágica, desde luego. Chris, que no sabe lo que se ha reído escuchándonos desde el trabajo, que sus compañeros la miraban hasta raro, pero que le da igual. Ha sido genial y tenéis que saber que ayudáis mucho a desconectar. Sois como una válvula de escape en una jornada laboral intensa. Un saludo. Muchos saludos para toda la gente que trabaja de noche, Iker. Yo esta noche me he encontrado con taxistas, con gente de vigilancia, con guardias civiles, que todos nos escuchaban por la noche, que les hacíamos muchísima compañía. Un abrazo milenario, cósmico para todos. Julio Lozano, que dice: Santi, voy a despertar a todo el arsenal de Ferrol de la risa, el número 1. Churruca, que quede, por el amor de Dios, que Santi repita lo de hey, que son 19.95. Bueno, yo creo que la semana que viene, hombre, no a ese nivel, pero sí podemos tener alguna sorpresa más. Vamos a poner también energía positiva a gente que lo está pasando muy bien. Javier, de Olvera, en Cádiz, que ha tenido un accidente hace poco y que sois los que le alegramos las noches, los fines de semana en momentos tan duros, que gracias por estar ahí. Gracias pues mucho a él. ánimo, Javier, y seguro que te curas muy prontito. Plácido, que nos pide un saludo para su madre Rafaela, que todos los sábados nos escucha y que le gusta un montón el programa de radio. También nos dice pues un saludo para Rafaela, Davinia, que gracias a nosotros la lucha se hace un poquito menos dura y que este lunes va a pasar su cumpleaños muy solita y que está un poco triste. Gracias por estar ahí, no faltéis nunca. ¿Cómo se llama? Davinia. Pues Davinia también, claro que sí, estamos todos hermanados. La radio tiene esa magia, ¿no? Bueno, Nos seguro hermana que el todos. lunes hay muchos milenarios pensando en energía positiva en Davinia, ¿eh? Seguro. Y no estará tan sola. Que nos cumple 22 años Giovanni Atola, que nos lleva escuchando un montón de años, que siempre está con nosotros y que bueno, que está estudiando, que estudia una carrera de ciencias exactas, química, y que la madre Gaia nos suplica que la tratemos bien. Nos sigue desde los 17 años. Fíjate, a Qué este viejos nivel, somos ya, ¿eh? es que hace poco me escribió un niño, bueno, ya no era un niño, dice, yo empecé con vosotros, tenía 9 años. Más. Y eso me produjo una extrañísima sensación. Ivanito, que tenía 16 años la primera vez que oía a alguien tratar unos temas tan polémicos, con tanta rigurosidad y seriedad. En Si Amanece nos vamos. Que tanto ustedes como su equipo han sido los pocos periodistas que no me han decepcionado en algún momento. Hombre, eso de rigurosidad, y justo hoy, pues no sé. Por contar las cosas como son, sin tapujos ni medias verdades. Que tiene un niño y una niña y que los ha puesto Iker y Carmen. Hemos hecho todos así, sin palabras, sin palabras. Gracias, que les vaya muy bien en esta difícil pero maravillosa vida. Carmen y Juani de Málaga, que nos escuchan desde los comienzos de Milenio 3 y ahora que tienen un nieto de 6 meses que es milenario de tercera generación, porque sus padres también nos escuchan. Qué grande, ¿eh? Javier, ¿cómo sienta esto? Esto es energía positiva al cubo. Esto al es cubo. energía positiva al 100% y te hace muy consciente de la responsabilidad que tenemos. Por ejemplo, hoy, en la radio, sabemos, porque somos conscientes, ¿no?, del seguimiento. Yo creo que este equipo no se ha creído nunca nada, jamás. Si algo, no sé, han mantenido la cohesión, es que al público no se le engaña nunca, jamás. Es insobornable. El público, como entidad, es insobornable. Si ellos te aceptan es porque hay algo que perciben. No valen las máscaras. Tenemos equivocaciones, bueno, y se ha visto, ¿no? Y tenemos un montón, más que nunca. pero hay algo que nos une, ¿no? Y entonces eso se percibe. ¿Cuánta gente, por ejemplo, esta noche se ha echado unas risas con nosotros? ¿Cuánta gente ha desconectado incluso por la sorpresa? Bueno, pues son cosas impagables y son cosas que nos llevamos. Y por cierto, cosas que ningún dinero del mundo puede comprar. Hay cosas, por fortuna, que no se pueden comprar. He tenido, fíjate, una pequeña experiencia, os he contado lo de las cuevas. He estado con mis amigos José María Ceballos, al que mando un abrazo grandísimo, mi querido amigo Chema, 45 años en las Cuevas del Castillo, en Cantabria. A Roberto Ontañón, director de Cuevas de Cantabria. Se lo quiero agradecer públicamente. Roberto Ontañón y Chema han permitido que tanto mi padre, que es pintor, como yo visitemos en solitario y en la oscuridad algunas cuevas. Y eso es lo que pensaba en esos momentos. Hemos vivido experiencias de ese tipo todos, ¿no? Que hay cosas que el dinero no puede pagar nunca,
que por todo el dinero del mundo que tengas tú no puedes vivir ciertas experiencias. Y no solo. Y transmitir eso, vivirlas nosotros y transmitirlas al público es un auténtico lujo. Y no solo, sino que esas son justo el tipo de cosas que no puedes perder nunca, que las llevas dentro siempre. Nos piden ayuda también, revistagatos.blogspot.com. Sabéis que siempre colaboramos con asociaciones de animalitos, que ahora llega el verano, que no abandonen a esos amigos tan fieles. Aquí hablan de gatitos, es una revista gratuita que te puedes descargar por internet, muy interesante, y que además pues puedes ayudar a esos animales, a esos felinos que también te acompañan y se acurrucan en tu regazo. Y como no, a los perros, por Dios, que no los abandonen ahora que llegan las vacaciones, que no los dejen en las cunetas, porque es una imagen muy triste de alguien que nunca lo haría contigo. Aprovecho la coyuntura para comunicación con nuestro compañero Carlos Largo, que me dice una sola palabra: y en Lorca, Faunasol. En Lorca han tenido muchos problemas, tienen que sacrificar a muchos animales si no actuamos, y yo creo que es importante. Faunasol, Lorca, son las dos coordenadas. La gente milenaria tiene que acudir. La gente milenaria tiene un espíritu muy concreto, tiene una forma de ser muy concreta, auténtica, y tiene que acudir. Y ahora vamos con los ganadores, Iker, de esos 3 libros de Javier Sierra, La cena secreta, publicados por De Bolsillo. El primero es para Rafa Gant. Hola, soy Rafa de Jaén. Qué risa recordando esos momentos. Teníais que haber incluido cuando a Iker se le escapó un coño después de leer un mensaje de un oyente. Estuve riéndome 5 minutos después de eso. Manuel Enrique Ruiz. Este es Rafa, ¿no? Sí, pues, es de Rafa. Ya está ensayando aquí la firma, mi compañero Javier. Manuel Rafa. Enrique Ruiz es otro de los ganadores, que dice: buenas noches, amigos. En mi opinión, todos estos sonidos reflejan que la Tierra es un ser vivo y el hombre es su parásito. Pero hemos llegado hasta un punto en que le hemos hecho tanto daño a nuestra madre Tierra que esta ha reaccionado contra nosotros. Y estos sonidos son prueba de ello, así como terremotos, huracanes, inundaciones, sequías y demás catástrofes. Y el último es para Guillermo. Acabáis de hacer mención a que personas creían que los ruidos pudieran estar en su cabeza, y eso me ha recordado a cuando me operaron de un traumatismo cráneoencefálico severo para extraerme el coágulo. Durante muchos meses posteriormente a la operación, cuando me acostaba y movía la cabeza de un lado para otro, siempre oía un crujido dentro de mi cabeza como un cric cric. Ya con el tiempo dejé de escucharlo. Noel Calero, Fermín Agustí, Carlos Largo, nuestro equipo más joven, desde luego al otro lado del espejo, nunca mejor dicho, Javier Sierra, compañero. Muy buenas noches. Un placer siempre compartir radio contigo, que lo sepas. Y nos quedan muchas aventuras por delante. Muchísimas, muchísimas. Y siempre llenas de algo que tampoco vale, tampoco es medible. Emoción, ilusión, entusiasmo. Gracias. Hasta pronto. Mañana 11 menos cuarto, Carmen. Mañana a las 11 menos cuarto, ahí tenemos que estar una 11 cita menos cuarto. Que nos acompañen en esa hora tan temprana, que todos nos dicen: a ver, ¿cuándo lo ponéis pues antes? Ahora. Pues ya lo hemos puesto. A Ahora. ver si ahora nos acompañan. Claro que sí. Sed muy felices, amigos. Santiago Camacho, quiero que sepas una cosa: es un honor seguir en la nave contigo, compañero, hacia lo ignoto. Pues mañana nos vemos en el fin del mundo. Un abrazo muy grande, Santi. Un abrazo grande. Sed muy felices, amigos. ¡Feliz semana!